La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. La formación en gestión es la llave del progreso de las personas, las empresas y las naciones. Fundación DPT, potenciamos el talento. Bueno, vamos a continuar entonces con el programa y esta vez el turno de Hernán Javier Dopazo, que es licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Ciencias Biológicas, hecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Muy bien. Vamos a hablar de un tema interesante, Biocódices, así creo que es la empresa, pero vamos a hablar un poco de lo que significa tecnológicamente esto. Así que gracias por estar. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, hablemos un poco de esto, de bueno, Biocódices. Biocódices es una empresa muy joven, o sea, como sociedad anónima nació en el 2013, pero estamos trabajando desde mediados del año pasado, 2015. Y como toda empresa de base tecnológica, pues nació como nacen todas ellas, digamos, de una idea, de la visualización de que hay una ausencia o falta de un servicio en el país en particular, que ese servicio es fundamentalmente tecnológico, en cierta manera avanzado, y en función de eso pues decidimos incubarnos en la incubadora de la Facultad de Ciencias Exactas, donde yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, y a partir de ese momento, bueno, los pasos naturales, digamos, ver cómo es el proyecto, en qué consiste, hacer un diagrama de, digamos, un cash flow posible. Por supuesto, todos esos primeros pasos son todos inventados, ¿no? O sea, es una aproximación, incluso con algunos productos que podíamos desarrollar, etc. Y una vez que eso se tuvo, y de alguna manera le vimos un éxito futuro, pues, digamos, nos dedicamos a dos cosas fundamentales. La primera fue solicitar una ayuda de las instituciones nacionales, particularmente el Ministerio de Ciencia y Técnica, para financiar empresas de este tipo. Tuvimos la suerte de ganarla y con ese dinero nos ayudó a montar un laboratorio. Y por otro lado, digamos, la decisión fue un poco, bueno, ¿qué hacemos con ese dinero? Pues lo usamos para tener todo el material pequeño y el material más grande, que es el que se utiliza en los laboratorios de genómica, pues ahí buscamos muchísimo tiempo y con mucha intensidad inversores privados. Inversores privados que finalmente ingresaron a mediados del año pasado y lo que nos ha permitido salir, generar nuestro primer producto de desarrollo, tener nuestro laboratorio y empezar a comercializar y hacer nuestras asociaciones estratégicas dentro del país, ¿no? ¿Qué es esto de genómica? Genómica es, bueno, a ver, no quiero ser demasiado técnico, pero es el análisis del genoma completo. ¿No? Ya normalmente lo que se hace en el diagnóstico, desde las décadas del 70 hasta los 90 y principios del 2000, antes de la finalización del proyecto Genoma Humano, era hacer un diagnóstico genético a través de la base de unas pequeñas variaciones de 1 o 2 marcadores de ese genoma. La genómica nos permite mirar absolutamente todo el genoma de un solo experimento. Y esto permite avanzar sobre otras enfermedades. ¿Es así? Normalmente uno podría pensar en esta pregenómica, ¿no? Análisis más simples del estilo de enfermedades monogénicas, enfermedades con mucha penetrancia, pero raras. En cambio, en genómica podemos pensar en enfermedades masivas, en donde la distribución de todos esos marcadores es muy diluida a lo largo de todo el genoma, pero los podemos rescatar. Entonces, la genómica no puede funcionar si no hay una parte importante de bioinformática. ¿Y qué significa la bioinformática? Pues nada más y menos que el manejo de esa información genómica, el análisis y la interpretación. Y esto, por supuesto, se hace con equipos especializados, con gente formada en el área y con, digamos, no se puede hacer con una PC normal, ¿no? Hay que hacerlo con... ¿Cómo se obtiene el genoma? El genoma, bueno, si yo tomo sangre, por ejemplo, yo puedo tener linfocitos, células blancas y a partir de ahí está tu genoma completo. A partir de ahí yo lo que puedo hacer es amplificar, ¿no es así?, esas
poquita señal que tengo de ADN, hacerla muy masiva y secuenciarla. Y con esa secuenciación yo puedo generar, ¿no es así?, las variaciones de tu propio genoma en relación al genoma de referencia que está almacenado en alguna base de datos en Estados Unidos, ¿Puedo Europa, etc. proyectar a través del estudio del genoma las posibilidades de enfermedad? Exactamente. Justamente la medicina genómica es una medicina preventiva. Es una medicina que actúa antes de que uno pueda ver los efectos, ¿no es así? Y justamente muchas empresas han sacado muchísimos productos muy diversos de este tipo. Pero sí, fundamentalmente la idea es tener, digamos, una información para actuar antes, ¿no es así?, de que tengamos una enfermedad avanzada, y las enfermedades pueden ser muchísimas y las áreas de acción son incluso hasta, te diría, para la mayor parte de la gente impensables, pero son fantásticas, ¿no? A mí, a ver, ¿por qué las preguntas? Porque a mí me parece como muy interesante este tema, como tú lo has dicho, como prevención, pero ¿se hace habitualmente este estudio? Sin duda. ¿Se impone? ¿Los médicos lo piden? ¿No Bueno, lo piden? eso es una muy buena pregunta en el sentido de que eso va de la mano directa de la información que tenga el médico. Muchas veces los médicos trabajan sin información, se quedan con un resultado que muchas veces no pueden interpretar, no saben interpretar, y por eso me parece importante que haya una empresa nacional. ¿Por qué? Porque mayoritariamente, digamos, este tipo de estudios se mandan a hacer afuera. Me gustaría hablar en pasado, pero no, tengo que hablar en presente. Se mandan a hacer afuera y eso seguirá durante un tiempo hasta que no haya aquí digamos, las posibilidades ciertas de, digamos, de hacer estos diagnósticos aquí. ¿Pero qué? Nuestra empresa... ¿Es un problema técnico de computadora? No, en lo absoluto. Ahora, digamos, ya hay empresas que lo hacen aquí, pero bueno, ese conocimiento tiene que avanzar sobre la comunidad médica y saber qué es lo que le permite hacer. Bárbaro. Entonces, por ejemplo, nos está pasando en este mismo momento, nosotros estamos haciendo un trabajo en neurología y los médicos normalmente iban a hacer su trabajo, iban a pedir este diagnóstico afuera y le traían un resultado. Estaban tan contentos y con eso seguían adelante. Pues lo que nos vemos ahora es que nosotros le damos ese resultado y nos empiezan a pedir más, ¿no? Es decir, ya no les alcanza con ese resultado. Está fenómeno que sea así. Está muy bien que sea así, tiene que suceder eso, porque los especialistas europeos hablan con el médico para poder tener una explicación genética que muchas veces los médicos patinan en ese área porque no es su área de conocimiento, y lo que uno les da es un informe genético asociado a ese tipo de enfermedades. Entonces, poder tener una empresa nacional que les explique exactamente. Nosotros tenemos nuestro director médico, tenemos nuestros técnicos de laboratorio, etcétera, donde absolutamente brindamos este servicio directo al médico, ¿no? La pregunta tenía una connotación particular, tiene que ver con, digamos, hay una universalidad de ciudadanos que habitualmente se realizan estudios de control de rigor, pero a lo mejor esto del genoma, del estudio del genoma, no está incluido dentro del pedido de análisis que realiza. Correcto. Es decir, el médico dice, Correcto. bueno, quiero que se haga análisis de esto, Sí. pero no especifican esto. Y me da la impresión de que por esto de la prevención sería importante a lo mejor agregar ese poquitito para que dentro de ese mismo análisis de sangre se pueda obtener. Sin duda. Pero no está contemplado dentro de lo que paga una obra social. Bueno, justamente, aquí hay temas, primero, de conocimiento y seguro de pago. Estos estudios por ahora no son baratos, aunque hay empresas, digamos, que ofrecen, digamos, pagar en cuotas, digamos. Eso es muy normal en Europa y aquí también va a suceder, digamos, eso no es un problema. Pero, insisto, lo que me parece importante es el tema de la información, porque hay obras sociales, cuidado, que pagan ciertos análisis genómicos fuera del país. Si uno lo justifica, la necesidad que no hay en el país un análisis de este tipo, pues la obra social lo paga. Pues eso va a ocurrir, digamos, es un camino que hay que recorrer y nosotros de alguna manera nos sentimos pioneros en este avance. No, sin duda. Digamos, una de las... yo estuve 10 años, del 2001 hasta el 2012, fuera del país, formándome en áreas de genómica y bioinformática en España. Y digamos, mi intención de regresar al país
que lo hice finalmente, fue justamente llevar adelante este proyecto, ¿no? Que me parece absolutamente necesario y, vamos, incluso científicamente interesante, porque a veces uno le dicen, bueno, pero ¿eso quiere decir que dejas de hacer ciencia? No, hago ciencia dentro de la empresa, de alguna manera, justamente fijándome cuáles son las necesidades que tienen diferentes tipos de ramas, de diferentes especialidades de la medicina, y aportando soluciones a cosas que pueden ser desde muy básicas hasta muy complejas, ¿no? Ahora, el estudio a través del genoma permite detectar la posibilidad de determinada enfermedad. Sin duda. Cualquier tipo de enfermedad. Sin duda. Por ejemplo, hay enfermedades que se manifiestan. Vamos a ver, la mayor parte de las enfermedades que no sean infecciosas, que no sean por la dieta, son genéticas. Digamos. Las enfermedades tienen una base genética muy clara. Lo que pasa es que, claro, no es por donde se empezó a estudiar desde la medicina. La medicina se empezó a estudiar desde otro lado, no desde la genética. Los genetistas, digamos, que nos formamos en la facultad como genetistas, bueno, podemos dedicarnos a distintas áreas de la genética. La genética humana es una de ellas. La genética clínica tiene, digamos, muchísimos años de práctica en el país. Y por supuesto, uno puede, por ejemplo, detectar pequeños fragmentos en el ADN que si se multiplican en una cierta cantidad, sabemos que va a dar una enfermedad y que esa enfermedad puede desarrollarse a partir de, digamos, a partir de los 20 años. Entonces, poder estar, digamos, poder dar un diagnóstico, ¿no?, genético de este tipo de enfermedades, que hablar de cáncer, ¿no? El cáncer es una enfermedad genética. Es una enfermedad absolutamente genética. Yo estaba pensando cuando estuviste diciendo que estaban investigando aspectos o trabajando sobre aspectos neurológicos en el Alzheimer, el ACV, en fin, son alternativas que si se detectan con suficiente antelación, evidentemente pueden preverse. Exactamente. Y eso, bueno, y cuando nosotros presentamos un producto, el primer producto genómico, porque cuando cerramos la incubación, cerramos con un producto bioinformático. Es decir, nosotros tenemos en nuestro laboratorio una serie de algoritmos que nos permiten, a partir de cualquier tecnología genómica, poder llegar a un informe médico, ¿no? Ese fue el desarrollo. Fue aprobado, etcétera. Bueno, el primer desarrollo que hicimos luego de que vino este capital de inversión y con una empresa farma asociada, bueno, digamos, ellos conocen a los médicos, tampoco, solo somos científicos y sabemos de laboratorio y podemos hacer bioinformática, pero no tenemos, eso lo aprendimos en la incubación. Eso fue muy importante, ¿no? Uno no puede hacer todo. Uno tiene que encontrar las asociaciones estratégicas más beneficiosas para el desarrollo de la empresa, y una de ellas fue asociarnos a esta farma. A esta farma le interesó un producto neurológico para el diagnóstico del Parkinson. Bueno, finalmente lo realizamos, lo presentamos en la Sociedad Neurológica, tuvimos muchísima recepción. Los médicos nos preguntaron, ya hemos hecho incluso los primeros ensayos, digamos, de validación del producto. En la presentación en la sociedad fue el esquema de lo que haríamos, y ya lo hicimos con 50 pacientes y estamos viendo resultados muy interesantes. Digamos, bueno, yo creo que este es el camino, ¿no? Es decir, con diferentes áreas avanzar de esta manera. Yo hago una pregunta, ¿no?, que tiene que ver un poco con el futuro de todo esto, y tiene que ver qué se necesitaría como para que esto se instrumente como análisis obligatorio, en todo caso, que pidan los médicos a sus pacientes. Pienso yo que hay razones a veces que sí merecen un análisis obligatorio y otras que no. Si uno tiene familiares en los cuales es muy, digamos, no es esporádico un cáncer, sino que es familiar, pues lógicamente hay que hacerlo. Lógicamente, que si uno viene de neuropatologías, ¿no es así?, y tiene casos familiares muy, digamos, bastante cercanos, ¿no es así?, de este tipo de enfermedad, pues justamente es mejor prevenir rapidísimo. Y para este tipo de análisis, sin duda que sería, en ese caso, sí, de rigor, ¿no? Mi estimado Hernán, muchas gracias por venir. Realmente ha sido muy interesante lo que charlamos, y es un tema que necesariamente requiere más atención todavía. Gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y a ustedes nada más. El próximo viernes, a partir de las 13 horas, volveremos con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.